En este video les hablaremos acerca de las imágenes y tomar los costos en Costex y los principios para poder añadir los planos. En este video cubriremos una introducción de qué es Costex y qué es lo que puede hacer, una visión general de la interfaz del usuario, iniciar sesión, crear proyectos y edificios, el uso de zonas, las instalaciones de Based On o en lo que se basa, añadir, calibrar y hacer la escala de los planos. Costex es un software de medición en la pantalla y de estimación. Te permite medir archivos en 2D, 3D, PDF para automáticamente ingresar información desde los modelos 3D. Además de medición, Costex lo ayudará a crear reportes detallados como planes de costos estimados en un ambiente electrónico y sin papel. Además, la capacidad de bill o de la factura, el CostX, le ayudará para poder medir de manera más precisa y eficiente reportes consistentes, estandarizados y profesionales. Eh, Básicamente, CostX está dividido en dos secciones: las dimensiones y los costeos. La pantalla de CostX tiene una cinta en la parte superior que está organizada en distintos comandos para que sea fácil de hallar. Los comandos están organizados en grupos lógicos que están en cada pestaña. Cada pestaña se relaciona con un tipo de actividad y dentro de cada pestaña aparecen los comandos junto con un control, con los botones de control en una franja horizontal en la parte superior. Como ven, tenemos la pestaña de planos, dimensiones, divisiones y cuadernos de trabajo. También tenemos la pestaña de inicio que junta todos los botones de control que se utilizan más comúnmente. Cuando pasa el cursor sobre el botón de control, aparecerá un cuadro de diálogo de señas o de información que describe el nombre y función del botón. Por ejemplo, aquí vemos el icono de ambos, que tenemos la vista de dimensión y nos muestra las dimensiones positivas y negativas. La vista de dimensión incluye una pantalla para ver el plano, una lista también de grupos de planos que está en la parte inferior izquierda. En el siguiente video explicaré en mayor detalle estas vistas de dimensiones y cómo utilizarlas. La vista de costeo contiene en la hoja de cálculo del cuaderno de trabajo una lista de cuadernos de trabajo en la parte superior izquierda. También el grupo de dimensiones es una interfaz común entre el costeo y las dimensiones y es muy importante para los procesos de CostX. Además, verán una gran cantidad de pestañas disponibles en la vista de costeo que lo veremos en otros videos. Todos los usuarios CostX tienen una cuenta de usuario establecida en su servidor de la oficina. Para iniciar sesión, utilicen su nombre de usuario y la identificación correcta del servidor, de la oficina y su clave. Si no lo conociera, contáctese con su campeón de Costex en la oficina, que son los representantes de cada oficina elegidos para ser los puntos de contacto en caso haya problemas con Costex. Si no está seguro a quién contactar, vaya a la página Gnext de Costex. Los usuarios que utilicen esto por primera vez puede que tengan problemas porque tal vez aún no les han configurado los usuarios y Gtail los ayudará para poder resolver este tema. Una vez que inicien sesión, aparecerá el cuadro de diálogo de los edificios. En la parte superior serán los edificios recientes y en la parte inferior serán todos los que están abiertos en el servidor de su oficina. Pueden organizar esta lista por nombres de columna. Por defecto, la lista estará organizada por nombre de proyecto y mostrará el registro de cada edificio dentro del proyecto. Además, podrá buscarlo por fecha de adición. Habrá que verificar esta lista con cuidado para evitar que los proyectos o edificios tengan duplicados. Y recuerden que un proyecto no aparecerá en la lista hasta que se le asigne un edificio. Costex hace una distinción entre los términos proyecto y edificio según NRM. Se podrá tener un solo proyecto que contenga múltiples edificios. Un edificio dentro de Costex será un archivo con el que está trabajando y para poder abrirlo tendrá que abrir el archivo de proyecto y asignar este edificio. Por lo tanto, hay que pensar bien el nombre de los archivos antes de empezar. Un edificio en Costex se podría referir a un edificio o no. También podría referirse a una fase, un ala o sección del edificio, etcétera. Además, podría ser todo el proyecto con distintos edificios, con fases, con alas y niveles que estará
en el archivo del edificio. Antes de que se pueda trabajar en Costex, hay que configurar un proyecto. Haga clic en Nuevo Proyecto e ingrese los detalles en el cuadro de diálogo. Lo vamos a llamar Gliss Riverside. Si es que no han configurado una ubicación, podrán utilizar la predeterminada. Las ubicaciones se pueden configurar en System Administration de ser necesario. Después ya les voy a mencionar sobre esto. Para utilizar la función de zonas, vaya a la pestaña de zonas e inserte la información necesaria para el proyecto. Estas zonas podrían ser distintos edificios en un solo emplazamiento, distintas fases de construcción, o una casa o un apartamento, o puede ser la parte frontal o posterior de una casa. Nómbrelos de manera adecuada. Aquí vamos a crear 3 zonas: residencial, minorista y comercial. Al utilizar las zonas, podrán medir un ítem de desglosando los distintos propósitos de planificación de costos, como por ejemplo el tipo 1 de azulejos para minoristas o el tipo 1 de azulejos para mayoristas o comercial. Esto les ahorrará mucho tiempo a lo largo de todo el proyecto. Una vez que se cree una zona para el proyecto, se podría utilizar para un edificio asociado con dicho proyecto. Tenemos que crear un edificio en el proyecto. Hagan clic en nuevo edificio, se abrirá un cuadro de diálogo y se ingresan los detalles. Aquí los vamos a llamar desarrollo mixto. Haga clic en insertar nuevo edificio y se abrirá automáticamente cuando haya completado. Además, se podrán crear nuevos edificios en base a proyectos anteriores o a plantillas ya ingresadas en lugar de empezar de cero. Esto será bastante útil cuando trabajen en proyectos similares unos de otros y les ahorrará mucho tiempo. En el cuadro de diálogo Based on, tendrá que seleccionar el edificio y el proyecto de la lista y verifique que la selección se haya marcado lo necesario. Aquí vamos a elegir utilizar planos, utilizar grupos de dimensión y utilizar los workbooks o cuadernos de trabajo. El software empezará el proceso para poder copiar todos estos planos en el edificio y no se va a afectar el edificio original. El nuevo se abrirá automáticamente una vez que haya terminado. Una de las mayores ventajas del software Costex es la capacidad de trabajar con distintos tipos de archivos como imágenes DWG, PDFs 2D y 3D, TWF y archivos de módulos como WFX y DFC. Para añadir planos, imágenes o archivos modulares, necesitaremos utilizar el botón Añadir plano que está en la parte superior o en la pestaña principal de planos. Se abrirá un cuadro de diálogo que les mostrará la ubicación del archivo electrónico en su computadora o en el servidor. Haga doble clic o haga clic en abrir. Aquí hemos elegido un documento en PDF llamado nivel 1, piso 1. Es importante recordar que el CostX no graba una copia física del plano, sino que recuerda el camino para poder encontrarlo. Sería bueno guardarlo en un Drive común y, como se vio en pantalla, ponerle archivos CostX do no tocar. Si es que se rompe la ruta, se puede resolver, pero es mejor evitarlo. Se abrirá un cuadro de diálogo con las propiedades del plano. Haga clic en insertar. Se puede cambiar el nombre de los planos para identificarlos o clasificarlos de manera más fácil, pero recuerden que los nombres tienen que ser únicos y no más de 250 caracteres. Se podrán agrupar en carpetas y subcarpetas. Las subcarpetas se crean al insertar una barra invertida en el nombre de la carpeta y se podrían crear distintas subcarpetas. Crearemos la carpeta Architect y una subcarpeta Floor Plans o planos de planta. La escala del camino por defecto es 1:1, pero se podrá ajustar en el cuadro de diálogo de propiedades. Ahí podrán ajustar las escalas si es que lo conocieran. Si tienen un edificio con pisos idénticos, se puede ingresar un número en este recuadro de cantidad de pisos y pueden cambiar la unidad de medida si lo necesitan. Podrán importar distintos archivos de planos a la vez, pero tendrán que modificar las propiedades una por una. Una vez que ya tienen los planos importados a Costex,
Una buena práctica es medir o realizar una medición de prueba utilizando el botón de distancia de medición. Hacen clic y lo llevan hasta el final de la línea en lugar de hacer doble clic. Como verán, esto no se ha escalado de manera correcta y lo pueden calibrar utilizando la dimensión conocida de 5.6 metros en el eje X. Pueden utilizar una entrada, una puerta o cualquier dimensión conocida. Si no tuvieran una línea en el eje X o Y, pueden hacer clic derecho para poder rotar, dibujar o seleccionar una línea de ser necesario. Si es que ya han ingresado una escala en un cuadro de diálogo de propiedades del plano, tendrán que borrarlo. También luego les recomiendo hacer otra medición de verificación. Como ven en pantalla, ya lo hemos hecho. System Administration es una herramienta de CostX donde podrá modificar las configuraciones de preferencias. También podrá gestionar la lista de proyectos, las frases, grados, códigos de sus bibliotecas utilizando los iconos en el menú de la izquierda. Si vas a contactarme en caso de necesiten mayor información, ya deberíamos haber entendido con este video qué es CostX, qué es lo que hace, los beneficios para el negocio, cómo iniciar sesión, crear proyectos, edificios, cómo configurar zonas, utilizarlas, también que podemos utilizar plantillas o proyectos anteriores y cómo añadir y calibrar planos. En el siguiente video hablaremos de cómo configurar los grupos de dimensión y poder utilizar archivos de planos 2D.